El capítulo con el que vamos a hablar hoy es el capítulo 2, ya lo había dicho, la soberanía, el pueblo, los derechos fundamentales, la representación. ¿No? Se tocan estos temas, Guggenheim en este libro va a ir capítulo a capítulo profundizando o a veces tocando de oído, más que tocando de oído, como una introducción, ¿no? Por supuesto, claro, este vivo que hago y el podcast que van a escuchar no reemplaza a lo que se refiere con la lectura del libro, ¿no? Es solo una introducción, encontramos los temas que nos parecen importantes a destacar, pero ninguna introducción supera a la lectura del libro. Esto hay que siempre recordarlo. eh, Más allá de que sí es bueno para y aprovechar el vivo por si surgen preguntas o algunas conversaciones que puedan surgir a partir de las conceptualizaciones que estén utilizando los de Gegenstand Punk. Para arrancar, podríamos empezar cómo directamente presenta este apartado del Gegenstand Punk. Habla sobre la voluntad de la dominación política se realiza en el Estado. Su poder emana del pueblo, obviamente, y refleja su voluntad política, que en tanto que poder se impone como el interés general contra los sujetos privados, ¿no? Eso es la introducción que ellos arrancan, después siguen hablando brevemente sobre la Constitución, que refleja y marca cómo tienen que ser las relaciones entre los ciudadanos, a través de preceptos válidos del uso de la fuerza estatal, ¿no? Donde los deberes del ciudadano están velados en su, cumplimiento por profesionales que son los representantes del poder de la voluntad popular, ¿no? Ahora, analicemos como materialistas que somos lo que esta introducción que explayan al momento del capítulo Hexstan Punk, empezando por la soberanía, ¿no? El Estado soberano es una instancia separada e independiente de los ciudadanos que no se identifica con ningún interés particular, ¿no? O sea, no puede el Estado ser representante efectivo, directo, de ninguna corporación, de ninguna... Sí tenemos el recuerdo, obviamente, de los estados oligárquicos, eh, pero no puede el Estado ya en su forma de dominación pública ejercerse directamente como un simple reflejo de intereses particulares. Justamente, eso es el carácter y el contenido de la soberanía, ¿no? En términos modernos sobre el concepto soberanía. Solo es reconocido por todas las partes, ¿no? Por todos los ciudadanos, porque su interés es el bien común. Pero ojo, porque este bien común se impone contra los sujetos privados, pero el interés material de este bien común es la protección de la persona y la propiedad privada. Y ese interés común no deja de ser también un elemento para pensar de que lo que está afirmándose es la soberanía absoluta para la competencia entre propietarios privados, ¿no? Es decir, se delega un poder ajeno a la sociedad justamente para velar todo el funcionamiento mercantil de la misma. Entonces hace un poco entender de que aparece un espectro medio relativo, un espectro relativo sobre la soberanía. Recuerdo, y Carl Schmitt decía, la soberanía es el poder que puede determinar cuándo es un momento de orden y cuándo es un momento de excepción. Esa capacidad de establecer en qué momento hay excepción es lo que caracteriza a la soberanía. Pero la explicación de Carl Schmitt carece de este elemento que por suerte nosotros los, entre comillas, marxistas tenemos, que es el materialista, y nos desligamos un poco de entender al Estado solamente desde su funcionamiento y desde la esfera de la política, porque vemos varias contradicciones que hay en el propio contenido en sí de la soberanía. Porque justamente la soberanía es la que puede garantizar la propiedad privada. Y a la vez esa garantía de propiedad privada se conserva por la voluntad popular. Pero esa voluntad popular o voluntad general
es la que hace al contenido del Estado. En la voluntad popular nadie no se pregunta, che, ¿abandonamos el Estado? No, ya se da por hecho por la misma instancia previa de existencia del Estado. Y esto hace que el contenido de esa voluntad general en el Estado sobre los dominados es lo que hace al mismo pueblo en sí, ¿no? Y a la nación. Y acá aparece algo muy interesante porque ¿cómo se manifiesta esa voluntad? Bueno, en la confirmación de las decisiones del Estado. En la medida en que se confirma desde la ciudadanía, se acepta el accionar mismo, ahí es donde se manifiesta la voluntad. Vamos a seguir y después vamos a pasar con un par de ejemplos y vamos a volver a lo que hablaba de Carl Schmitt anteriormente. Vamos a pasar al tema de los derechos fundamentales, como son la protección contra los excesos del Estado sobre los sujetos privados, ¿no? A la vez también, el Estado tiene la exclusividad para poder intervenir sobre los sujetos privados, porque justamente actúa como una entidad abstracta, separada del cuerpo social. Los derechos fundamentales codifican la relación negativa entre los sujetos privados, competidores. Recordemos, somos personas, somos propietarios y estamos en competencia constante por la riqueza social. Pero el contenido de estos derechos fundamentales son tanto como derechos y deberes hacia el poder político. Además, estos deberes frente al Estado es lo que permite garantizar el derecho mismo de ser personas como propietarios privados. Cada derecho fundamental en su formulación encadena sus condiciones, es decir, aparece el derecho, en el conjunto de esos derechos también está establecido cuáles son las prohibiciones. Para que sea derecho como tal, es porque continuamente hay un ejercicio de la intervención del poder público. No existiría derecho, es decir, un Estado no puede determinar un código civil, por ejemplo, y a partir de ahí no intervenir. No, está justamente para constantemente hacer acto de intervenciones a través del personal del Estado. Entonces, la relación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, medio que establece, por un lado, derecho, por otro lado, obligación. Es la contradicción un poco entre entre derecho público, mejor dicho, entre derecho público y derecho privado. Entonces, los preceptos estatales deben estar incluidos como las obligaciones que tenemos los ciudadanos. A partir de acá se puede hablar de derechos humanos. ¿Por qué? Porque corresponden a prevalecer la naturaleza del ser humano, de los individuos que conforman el pueblo. Dicha naturaleza reclama un mundo de competencia en el que la propiedad barre con respecto a la relación recíproca entre los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que barre. Porque nosotros estamos hablando de derechos humanos, de garantías que podemos tener a la vez como ciudadanos que existen, ¿no? y aceptan la soberanía del poder estatal, pero lo contradictorio justamente es que la forma propiedad barre automáticamente con los derechos de cada uno de los individuos o de los ciudadanos. Si, por ejemplo, en la Constitución aparece todos los ciudadanos tienen que tener derecho a una vivienda y a un trabajo digno, eso no se cumple efectivamente en un estado. En ningún estado se cumple. Te pueden hablar del ejemplo de los estados nórdicos, como si no existiera nada de pobreza en los estados nórdicos, en donde hay una gran intervención estatal en la sociedad civil, pero en la realidad son las relaciones de propiedad privada, en el caso del mercado inmobiliario, los que imponen la clausura de que cada ciudadano pueda acceder a una vivienda digna. Entonces vemos acá un poco esta contradicción que tiene que constantemente ir resolviendo el Estado. Yo creo que Hegenstampant
si bien no quiere quedar profundamente, profundamente no, sino más bien arraigado a explicar al Estado desde el funcionamiento, en estos primeros capítulos están más que explicarlo, más que como una relación social, esto lo decía en el episodio anterior, más que como una relación social, explicarlo desde el propio funcionamiento del Estado. Pasamos a un apartado siguiente de este capítulo que llama mucho la atención, que es sobre los servidores del Estado, ¿no? Gegenstand-Punk no diferencia en este libro al personal político y al personal del Estado. En otros autores sí lo hacen, por ejemplo en el debate de la derivación del Estado que se dio en Alemania, también en la década, perdón, cerca más o menos de contemporáneos a la de Gegenstand-Punk, 10 años atrás, pero se conocen, no es que no se conocen, hacen una diferencia entre el personal político y el personal del Estado. No es lo mismo. El personal político no tiene siempre el mismo interés que el personal del Estado. En una charla que había dado Bonnet, este profesor que había escrito, entre otros libros, la hegemonía menemista, daba una charla y él explicaba que el personal del Estado, por lo general, su interés es justamente la reproducción y el buen funcionamiento de los aparatos del Estado, ¿no? En cambio, el personal político puede entrar en contradicción con el personal del Estado. Pero, para volver al libro de Gegenstand-Punk, ellos los engloban todos como servidores del Estado. Cuando estos servidores ejercen su autoridad, representan junto a la sociedad el interés general que en ella existe, o mejor dicho, no existe. ¿Por qué quiero decir esto de que existe o no existe? Porque la sociedad capitalista como tal, como competidores privados, no plantea un interés general que sea oriunda en la propia existencia de la sociedad civil. No, al estar escindida la economía de la política, es la forma en que puede cohesionarse, o tener cohesión, queda mejor dicho así, una sociedad que es competitiva constantemente, en que no piensa la riqueza social en términos de valores de uso, ¿no? En términos de cuánto se necesita producir para que alcance a cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. No, es una sociedad que constantemente lo que hay es la puja por la competencia de la riqueza social, lo vuelvo a repetir. Entonces, en el servidor del Estado tiene que dar esta apariencia de que sí, hay un interés general, pero que tiene que existir porque la existencia misma del Estado se legitima en ese interés general. Pero no está ese interés general dentro de cómo está codificada la sociedad civil bajo la economía capitalista. Entonces es como una contradicción andante. Y esto lo llamo yo contradicción andante, no aparece así escrito en el libro del Estado Democrático. Y el Estado, y en general, los servidores del Estado actúan, esto es la contradicción muy importante, actúan por los sujetos privados en tanto proceden en su contra. Los derechos individuales de los miembros del pueblo, en cuyo nombre actúan, les parecen impedimentos injustificables de su autoridad porque la soberanía del Estado coincide con imponérselo a todos los individuos por igual. Acá volvemos a lo que hablaba de Carl Schmitt. ¿Vieron lo del derecho? La soberanía es la capacidad de establecer el estado de excepción. Justamente la contradicción que... Para pensar bien este párrafo que escriben los de Gegenstand-Punk. Actúan por los sujetos privados en tanto proceden en su contra. Para asegurar la propiedad privada, el Estado tiene que actuar en contra de determinados sujetos que por su actividad puedan erosionar el interés general. Pero a la vez es un Estado que se alimenta del funcionamiento de una economía capitalista competitiva. La soberanía es absoluta en la medida en que se establecen las leyes en cómo se va a generar la competencia capitalista. Eso es una contradicción que
si uno mete otras discusiones del fondo, ¿no? Que son las luchas de clases, ¿no? Es como que toda la forma está pensada, no pensada por sujetos, sino por la propia forma en la cual las contradicciones se tienen que ir, eh, mejor dicho, vive de las contradicciones, vive del conflicto en sí. Por eso hablaba de lo de Carl Schmitt. El estado de excepción es justamente la aplicación de la intervención y la exclusividad para castigar o para maniobrar contra individuos privados o sujetos particulares que estén afectando los intereses generales. Vamos con un par de ejemplos. No significa de que el Estado actúe justamente contra, por ejemplo, Techín, Pablo Roca. Puede actuar también, por ejemplo, contra lo que venimos viendo en los últimos gobiernos, no solamente en el de Milei, pero en los últimos gobiernos acá en Argentina, de actuar contra la propiedad y los ingresos de los jubilados en nombre del interés general, ¿no? Puede actuar hacia un cuerpo de ciudadanos, en este caso los que ya no tienen para ofrecer nada de rendimiento, ¿no? Los que ya quedaron gastados de todo el proceso de explotación, los que quedaron ya para la reserva, para directamente han cumplido con su deber, ahora reciben esta pensión jubilación. Y como ya no se le puede extraer más rendimiento, están en estas condiciones. Y a partir de velar por el interés general, lo que vemos es políticas, ¿no? De denigrar y desintegrar y pulverizar los ingresos de los jubilados. Ojo, yo no pongo el ejemplo de los jubilados. Pueden ser también contra entidades, por ejemplo, ante una necesidad de apertura mercantil, el Estado, por el interés general, puede resolver que se destruyan producción doméstica, ¿no? Empresarios, pymes, etcétera, pueden ser barridos por la propia intervención estatal al generar una apertura de importaciones, ¿sí? O quitar aranceles, etcétera. Y esto lo está haciendo contra sujetos, contra el interés de determinados sujetos privados. Pero justamente, vuelvo a lo mismo, actúan por los sujetos privados, actúan para mantener a la forma de propiedad, a la forma de la propiedad privada. Volviendo a los servidores del personal, a los servidores del personal político, mejor dicho, a los servidores del Estado, la contradicción que hay entre los derechos y obligaciones de cada ciudadano también les cae a estas personas. También a los servidores del Estado les pasa que tienen intereses individuales que ya tienen que ver, por ejemplo, las tentaciones que hay que puede surgir por el cargo. Y esta constante contradicción entre el interés privado y el interés público y a la vez también las obligaciones que tienen con sus respectivos partidos, esto también podría ser analizado como una extensión, si se quiere, si queremos profundizar la relación entre la contradicción entre el derecho público y el derecho privado dentro del personal político, en base a también la contradicción que hay entre los partidos políticos hacia el Estado, en su deber y obligación, y a la vez como cuerpos que necesitan nutrirse de capitales para la existencia, ¿no? Para poder permanecer como tal y poder seguir candidateando representantes en este juego electoral. Pero esta manera de entender esta contradicción que surge en los servidores del Estado es lo que también nos permite pensar cómo entre diferentes electores, de diferentes representantes, y la puja entre partidos políticos se pueden ir desacreditando o incluso inhabilitando el ejercicio del cargo político mediante esta contradicción que tienen todos los políticos en sí, como ciudadanos también que son. Por otra parte, volvemos a hablar sobre la soberanía.
si dijimos que el Estado soberano tiene la capacidad de someter a toda la sociedad bajo su poder, el reconocimiento de la propiedad y la persona tuvo la forma de una liberación del viejo Estado de sus viejas dependencias, ¿no? En nombre de la soberanía popular, las partes no reconocidas, ¿no? de las partes no reconocidas dentro de las sociedades dentro de los estados antiguos, del antiguo régimen, mejor dicho, exigieron su participación en el poder político reclamando que todos los organismos del Estado, y todo, cuando me refiero a todos los organismos, a todos los cuerpos que toman decisión dentro del Estado, representen los derechos fundamentales de los regidos. Y a la vez también de que estos regidos puedan incorporar representantes. La eliminación de los viejos poderes soberanos y la declaración de los derechos humanos fue el punto de partida del ejercicio del poder en manos de los representantes del pueblo. Y acá me quiero detener un poco con respecto al Estado democrático, porque nombré varias veces derechos humanos y ahora estaba hablando del antiguo régimen y la exigencia de participar en los cuerpos decisorios del Estado. Por un lado, ya que hablábamos de voluntad general, hablábamos de soberanía, es imposible que alguien que no haya leído a los naturalistas o contractualistas, ¿no? Obviamente acá el fantasma de Hobbes está sobrevolando toda esta charla, ¿no? El Leviatán nos mira. De hecho, puse en la tapa del libro, fui un poquito malévolo, y puse un Leviatán para hablar del Estado democrático. No sé, un chascarrillo. Que se está comiendo mercancía, ¿no? Un auto. A mí me gusta mucho esta tapa del libro, estoy muy contento con la que quedó. Pero bueno, hago el fin del paréntesis. Volviendo a hablar de la soberanía, hablaba de los derechos humanos y justamente también de esta capacidad de exigirle al Estado, como decía, nombrar representantes, cuerpos sociales que antes estaban impedidos de eso. Los naturalistas tenían una pelea constante contra varios sectores en ese momento, estamos hablando del siglo XVII. Si estás en el siglo XVII y sos un naturalista, te estás peleando contra los escolásticos. Más allá de que Skinner establece que también se están peleando contra otras reformas religiosas, entre diferentes movimientos protestantes, pero la lucha que tienen los juristas y los contractualistas es contra los escolásticos, porque dentro de la concepción escolástica, una sociedad bajo un reino se rige bajo un corpus mysticum politicum, ¿no? Ese corpus mysticum politicum consiste en que la sociedad está formada por cuerpos, en donde hay una jerarquía y los individuos no son átomos, ¿no? Indivisibles, pero quiero decir, individuos que cada uno posee una misma, si querés, esencia divina en su interior que le permite ejercer su capacidad y su participación en el voto, o por lo menos en la participación del cuerpo social como un todo. No, se presentan corporativizados, ¿no? Los naturalistas, en especial Hobbes, atacan esto, atacan a los escolásticos diciéndoles que no existen cuerpos. Cada individuo tiene en sí mismo una misma cantidad de esencia divina. Por ende, en el contrato se da esta capacidad de decidir como conjunto y de establecer una soberanía por la sumatoria, por los quantum de estos contractualistas, de estos ciudadanos o preciudadanos, porque todavía no hay Estado. Pero es esta capacidad de poder decidir y de incorporarse bajo un poder soberano, porque hay una misma partícula divina que no está manifestada en un cuerpo jerarquizado en donde un obispo puede tener mayor poder de decisión y participación en la organización de un cuerpo social, de un reino, que un campesino. Pero el naturalismo no explica qué permitió materialmente esta condición de existencia de un individuo, una participación equitativa
en un mismo quantum con respecto a otro individuo, para establecerse bajo un poder soberano. ¿Qué es lo que permitió eso? Bueno, estamos justamente hablando de que son los orígenes del capitalismo en Inglaterra, ¿no? Y para que exista el capitalismo en Inglaterra hay una transformación del contenido del trabajo, mejor dicho, la primera aparición histórica del trabajo. ¿Y qué me refiero con esta primera aparición histórica? Antes, la actividad humana producía bienes, no mercancías. Recuerdan el capital, perdón, antes de eso, cuando se producen bienes, la producción tiene un destino final, tiene un destino final de uso, ¿no? Más allá de que después hay una redistribución desigual, quiero decir, y a la vez también de formas de tributación que imponen cargas y trabajo forzado y corvias, etcétera, a los diferentes cuerpos sociales. Pero ahora, con la llegada del capitalismo, lo que nosotros tenemos es una transformación del trabajo. Los individuos ya no se definen por la participación de un gremio artesanal, por ejemplo. La producción, la actividad en sí está cindida entre el valor de uso y el valor. Por ende, cualquier individuo puede moverse libremente y ser contratado por otro individuo a formar parte de su producción privada como incubadores, ¿no? En esa producción privada se incuba el valor. Entonces lo que hacen estos individuos es brindar su trabajo, esta vez en forma abstracta, y colocarlo bajo el sudor de su frente y de sus nervios y todo ese gasto el trabajo es tiempo socialmente necesario de trabajo, es lo que conforma en un primer aspecto el valor, no es en todos los aspectos, pero en un primer momento es la cantidad de esfuerzo que generan los individuos, y eso se mide socialmente, no se mide de forma individual. Pero es la existencia de este nuevo fenómeno social, la existencia del trabajo abstracto, lo que también permite entender y desligar ahora sí a los individuos de cuerpos precapitalistas, de organizaciones precapitalistas corporativistas, porque todos los individuos pueden ahora vender su fuerza de trabajo como mercancía y depositar su quantum de trabajo abstracto en cada una de esas mercancías que luego serán vendidas por el dueño en este caso del taller o de la industria que estemos acá hablando de turno. Es un ejemplo de esto, pero para hacer la relación entre la existencia de un derecho que se puede hacer universal porque se está haciendo universal justamente el trabajo abstracto. A su vez, la incorporación del trabajo y de la fuerza de trabajo como ciudadanos en su lucha contra el antiguo régimen es justamente, ellos en Hegestein hablan de exigirle, pero esto es un proceso de lucha, es el siglo XIX. Por ejemplo, en el siglo XIX, y nosotros hemos publicado el libro de, por ejemplo, Endnotes, Ascenso y Caída del Movimiento Obrero, y parte de ese libro es también analizar cómo constantemente, aunque sí, las aristocracias y las clases capitalistas en el proceso de conformación del Estado moderno se resisten a darle ese derecho a participación de los cuerpos decisorios del Estado. Se conquista por la lucha. Y hablamos también esto de la contradicción andante que es el sistema capitalista en general y cómo esa contradicción andante se expresa en la forma Estado también. Bien, paso al casi ya terminando el capítulo. No quería hacerlo tan largo el vivo, después lo voy recortando. Y recuerden que esto va a quedar subido en YouTube. Quería hablar quería exponer lo que Hegestein habla en un apartado sobre los ciudadanos y las contradicciones que tienen en cuanto a en la participación electoral y la conformación de esta voluntad general. Hay una contradicción entre las esperanzas y las desilusiones en cada uno de los representantes elegidos. Continuamente están cada uno de los ciudadanos obligado por demás. Y como está obligado por demás, porque es la sustancia del derecho, forma parte de eso,
ve en los otros ciudadanos solo derechos. Porque estamos hablando de una sociedad competitiva. ¿Qué quiero decir con esto de que ve solamente derechos? Voy con el ejemplo más sencillo. Un tipo que es trabajador, que tiene, por ejemplo, un kiosco o cualquier tipo de comercio, tiene que pagar un montón de impuestos. Entonces, claro, ve a los que cobran planes sociales y dicen planeros. Él ve sus obligaciones, en los demás ve derechos. ¿Y qué le pasa a este individuo? Porque está actuando y pensando dentro de una sociedad competitiva. Ve a los planeros y le reclama al buen funcionamiento y le reclama a los representantes que estos planeros dejen de reclamar más derechos y que pasen a cumplir con su deber ciudadano, es decir, a obedecer. ¿Y a obedecer qué? A participar de las mismas leyes capitalistas de la competencia. Y si a mí me sacan tantos impuestos, bueno, empiezan a cobrar el impuesto a esta gente. Dejen de darle planes. Los ciudadanos, la contradicción ciudadana actúa de esta forma. Asimismo, se ven como constantemente en el deber, en los demás ven cómo reciben derechos, y esa contradicción se expresa en los cuerpos políticos después de los representantes. Además, al ser desilusionado constantemente, el ciudadano se desarrolla como un examinador de la calidad conductiva y la capacidad para inspirar confianza que tienen los representantes. Entonces, el rechazo del ciudadano por una representación del Estado como es debida no tiene nada que ver con la rebeldía. ¿Vieron? No me acuerdo el nombre de Pablo Serman, creo que es, que dice: la rebeldía se volvió de derecha. ¿Por qué él intuye que la rebeldía se volvió de derecha? Porque él confunde rebeldía con el reclamo ciudadano de una representación del Estado como particularmente debe pensarse ese ciudadano que debe... Perdón, cómo debe realizarse la representación ideal, ¿no? El accionar ideal del Estado. Cómo debe actuar un representante. Pablo Serman eso piensa que es rebeldía. Entonces, ¿qué dice en su conjugación? Bueno, se volvió de derecha. Porque ahora le están pidiendo justamente que le quiten derechos a otros ciudadanos que ya de por sí bastante mal están. E interiorizan esta nueva rebeldía, interiorizó las demandas de la acumulación capitalista para resolver, las demandas que requiere resolver la crisis de la acumulación capitalista argentina, de individualismo, más mercado, más competencia, meritocracia, etc. Pero el punto de vista es justamente este, de pensar lo que eso es... hay una rebeldía por la exigencia ideal de cómo debe comportarse los representantes del Estado. Los representantes... Me equivoqué. Los representantes, ¿no? del cuerpo ciudadano. Entonces, tal reclamo, el ciudadano lo completa con su juicio de que el uso del poder para el prestigio personal es comprensible y legítimo si sirve al Estado. ¿Qué quieren decir los de Stampan con si sirve al Estado? Es si volvemos a lo mismo, ¿no? No hay plata. No hay plata para CONICET, no hay plata para el Inca, no hay plata... Y bueno, obvio, ¿qué le importa? Que haya prestigio dentro de ciertas carreras o de ciertas profesiones que se puedan desarrollar dentro del Estado en la medida en que el ciudadano vea que no lo afecte con sus impuestos. Después podemos decir que obviamente no afecta con sus impuestos el Inca al ciudadano. Yo estoy tomando un ejemplo nada más. Pero cuando se cuestiona, por ejemplo, en el CONICET se le está dando importancia a doctorado sobre el ano de Batman, ¿no? Para ese clásico ejemplo que ya un poco, perdón que lo traiga a colación pero claro, el ciudadano dice: yo no quiero que con mis impuestos se financie ese tipo de investigaciones. ¿Qué quiero ahora? No quiero más investigaciones en ciencias sociales, quiero investigaciones en ingeniería, físico, química, etc. ¿Por qué? Porque es justamente lo que ahora está demandando la ciudadanía como parte del interés general del Estado. Es decir, al Estado no le sirve que haya estudios sobre ciencias sociales, al Estado le sirve que haya estudios sobre ingeniería, físico-química, etc. También se puede ver cómo las ciencias sociales son puestas cada vez más en crítica cuando la forma de Estado tiene que
aceptar las demandas que exige una mayor participación en la competencia internacional, que tiene que dejar de financiar determinadas actividades, que tiene que abrirse más al mercado internacional en cuanto y en tanto ahora cada parte, cada empresa, cada ciudadano tiene que directamente relacionarse de forma más directa con el mercado internacional, valga la redundancia. Entienden lo que quiero decir con esto. Es, si ahora necesitamos infraestructuras, necesitamos consolidar producciones, necesitamos ser rentables, no podemos perder el tiempo en actividades o investigaciones que tengan que ver con las ciencias sociales. Necesitamos investigaciones que nos ayuden a formar ingenieros petrolíferos, por ejemplo, ¿no? Acá hacen un corte, los de Genstampunk, y empiezan a hablar de los politólogos y las politólogas, ¿no? Esto es interesante. Ya de por sí, para ellos, los politólogos son los propagandistas de la buena marcha de la dominación pública, porque consideran la relación ciudadano-estado de una manera estrictamente funcional. Fíjense, dicen, son los propagandistas de la buena marcha de la dominación pública. Propagandistas. Ya empieza un poco a desmitificar, ¿no?, ciertas figuras de las ciencias sociales, en este caso de los politólogos, y empiezan. Cuando hablan de la soberanía del pueblo, justamente les agrada en el uso de la fuerza, de cómo la economía hace uso de la fuerza, ¿no? Es lo que hablábamos anteriormente, la soberanía absoluta para competir. Cuando digo absoluta me refiero a que siempre y cuando se mantenga la forma de competencia entre propietarios privados, ¿no? En la representación, siguen los de Genstampunk, los politólogos honran el ideal de una voluntad popular, que existen representantes y representados como responsabilidad común. Acá me voy a parar un poquito. ¿Por qué me voy a parar un poquito acá? Porque pensemos, politólogos, extendamos un poquito más a periodistas. Tomemos dos ejemplos. Berkovich, Carlos Pañi. Vamos con esos dos ejemplos. ¿Por qué? Justamente, ellos incorporan que el Estado democrático es la mejor forma, es decir, avalan porque haya más y más y más democracia, hasta el infinito. Ellos quieren llevar la democracia hasta el infinito. Con el respeto a las instituciones, etc. Pero con posturas que no podríamos decir que son antagónicas, pero que tienen contradicciones entre sí. Por ejemplo, si uno habla del punto de vista de Alejandro Berkovich, justamente la responsabilidad común entre representantes y representados consiste en esto de que los representados tengan una relación más directa con los representantes y que dentro de esa relación directa, y esto después vamos a hablar de otro punto a continuación, tengan el Estado una intervención a la cual materialmente les permita adquirir derechos y medios para que puedan justamente poder desplegar su actividad ciudadana de la mejor manera. Es decir, vamos al grano, que no le falten trabajo, ni comida, ni que puedan ir que puedan estudiar, todo lo que ya conocemos, ¿bien? Que está dictado en la Constitución. Pero, para lo cual, acá tiene que haber una intervención del Estado en donde dejen de haber intereses corporativos que, entre comillas, y esto no es lo que piensa Genstampunk, es lo que más o menos se pone en circulación cuando escuchamos a ciertos medios progres, de que el Estado no esté copado por intereses corporativistas, ¿no? Y que obedezcan a capitales multinacionales o a oligarquías, grandes propietarios, etc. Que la relación entre representados y representantes es responsable y es naturalmente buena justamente cuando los representados ven en los representantes el acceso a todos los derechos que necesitan y todos los medios y mercancías necesarias para su supervivencia, enriquecimiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Voy con el punto de vista de Carlos Pagni. Carlos Pagni nos va a decir, no hay ahora actualmente, y menos con el peronismo, obvio, porque Carlos Pagni ve el populismo y se pone mal realmente. ¿Pero por qué ve el populismo y se pone mal? Porque él ve, no hay una responsabilidad común entre representantes y representados en la medida en que la pobreza se perpetúa
y los representantes efectúan el clientelismo. Entonces, la democracia no es sana porque justamente los representantes efectúan mecanismos coercitivos que limitan la libertad ciudadana para la libre elección de esos representantes. ¿Se entiende? Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Ahora ya terminado ese ejemplo, porque tienen en común eso entonces Berkovich y Carlos Pañi, si queremos establecerlo, ¿no? Ellos aún así avalan esta responsabilidad común entre representantes y representados, de formas diferentes, pero la necesitan igual. Por otra parte, en los derechos fundamentales, los politólogos ven contentos por la maravillosa posibilidad de usar correctamente la libertad, y a la vez también explicar hasta dónde es permitido aprovecharse de los vericuetos que tiene la Constitución. Vamos a ver qué nos referimos con esto. Para empezar, la maravillosa posibilidad de usar correctamente la libertad es esto que hablaba en el episodio anterior. Yo me siento un gran ciudadano porque libremente voy a votar cada 2 años y voy a hacer mi ejercicio de elección de representantes. Esto los politólogos lo aman. Es el momento de los politólogos, periodistas que están ahí también haciendo mitad de politólogo, mitad de economista, mitad de sociólogo, etc., ¿no? Y cuando hablan de aprovecharse de los vericuetos de la Constitución, medio que un poco tiene que ver con que Stampang no lo explica, ¿viste? Lo tira así, lo dan así como para entender de las distintas formas de interpretar los artículos y leyes, y que cada una de las partes lo pueda usar a su favor o en contra de otros, ¿no? Porque si es a favor de una parte, es en contra de otra, entonces el Estado actúa como a partir del el que puede darle soluciones al litigio entre partes, ¿no? También ocurre en la existencia de la forma jurídica. Esto lo habíamos hablado en el episodio 1, pero bueno, lo traía a colación de nuevo. Además también, y por último, los politólogos cuando tienen que hablar de estados extranjeros, acá meto también a toda la geopolítica, que es un eufemismo para decir historia contemporánea. No, yo sí me especializo en geopolítica. No, te especializas en historia contemporánea. Pero bueno, vamos a poner un eufemismo, no pasa nada. En fin, cuando hablan los politólogos de los estados extranjeros, ¿qué juego tienen? Bueno, son politólogos, pero son ciudadanos que están dentro de un determinado estado. Entonces, ¿qué hacen? Miden los derechos ciudadanos de otros estados, ¿no? Y esta es una forma de establecer diferencias entre qué tipo de calidad tienen determinados ciudadanos con respecto a otros. y a la vez también lo usan para, justamente, ¿vieron toda esa cantidad de mapas que uno sabe, mapas recontra falopa, hablando un poco más vulgarmente, que establecen países con mayor o menor libertad democrática, en verde los que tienen mayor libertad democrática, en rojo los que tienen menores libertad democrática? Bueno, es eso. Simplemente es eso, el ejemplo es ese. Por último, le dedican un apartado a la izquierda tradicional o de Stampant. Y lo voy a leer literal porque ¿recuerdan lo que dije hace unos minutos de Alejandro Berkovich? Puedo incluir a un montón de gente más. Incluso puedo incluir a toda la forma de pensamiento de la izquierda tradicional, no necesariamente emparentada con el peronismo, con un gobierno popular. Puede ser incluso partidos de izquierda tradicionales, ¿no? Donde dice, cito, lo malo del poder estatal es que, bajo la influencia y presión de los monopolios, no puede ser un representante legítimo del pueblo que, en las manos correctas, estaría en condiciones de cumplir con sus deberes. Es decir, el problema es que el Estado hace 2 días, 3 días atrás, Ezequiel Adamowski hizo un tuit diciendo que desde la década del 80 el Estado estadounidense ha sido copado por las grandes corporaciones. Y vos decís, es esto. No, lo que pasa es que si el Estado está copado por los monopolios, cagamos. Ahí no hay no hay un cumplimiento del deber de esos representantes que sea legítimo.
Y eso es una fantasía, ¿no? Porque primero es atribuirle, ya de por sí, a la forma de dominación, la particularidad de que son los sujetos los que ejercen la dominación dentro de los estados capitalistas o dentro del capitalismo, dentro del el sistema internacional de estados y a la larga del capitalismo mundial, ¿no? Es como, no, la culpa es de los sujetos. Em, Como si hay una posibilidad de que ellos tienen el control del Estado, ¿no? El Estado es una cosa y ahora lo controlan. Pero si vos pones en el sillón de... En el caso argentino, vos pones en el sillón de Rivadavia, sentás a otro, sentás a Pepe Mujica, el Estado va a andar bien. Ese es un poco. Es simplemente poner al individuo que mejor pueda, el representante, que mejor puede hacer uso en sus cualidades, en su funcionamiento, de un cumplimiento del deber por el interés general, que ya de por sí vimos anteriormente en este mismo video, que ese interés general existe por la existencia del Estado, no por la existencia de la sociedad civil, la cual está empeñada en competir por la riqueza social. Compite y en la competencia quedan arruinados varios de los ciudadanos que van a estar, la mayoría te podría decir. Bien, termino con el exabrupto. Le dedica unas palabras al fascismo también. Este libro es un libro que se escribió en 1988. Así que fíjense lo actual que sigue resonando, ¿no? Al fascismo le dedica estas palabras. Dice, el fascismo quiere volver más íntima la relación entre el Estado y los ciudadanos. En lugar del poder soberano, que pone su capacidad al servicio de la competencia, debe haber un poder que organice la competencia como un servicio más al Estado. En la libertad del interés privado regulado y conocido, advierten una debilidad del Estado. El ser privado debe anularse para poder entrar al servicio de la raza y la nación. Acá un poco, para mí, para discutir, a ver si había dicho en el episodio 1, para saber, está bien, ¿no? Hoy justo, está bien, si estás escuchando este podcast que va a estar subido en YouTube, quiero que sepas que este podcast se grabó el mismo día que Elon Musk hizo un saludo nazi en el acto de la asunción de Trump. Ok, pero de todas formas, nosotros tenemos acá la presidencia de Javier Milei. No me parece que sea correcto seguir ahondando y profundizando esto de que está gobernando el Milei igual fascismo, ¿no? Me parece que la diferencia es al contrario. Milei está poniendo el Estado al servicio de la competencia. Y es más, que se arruinen los que se tienen que arruinar. No importa si vos fabricás zapatillas en este país. Ahora te van a venir por Amazon. Lo cual no lo haría tan fascista. De hecho, puede haber expresiones más fascistas siempre y cuando piensen que la gloria del Estado es la gloria del resto de los ciudadanos, ¿no? Yo qué sé, ¿vieron? Me parece que sí hay que reconocer algo, un autoritarismo militante dentro de la sociedad civil, por la defensa de la competencia privada. Pero eso es algo que podríamos hablar de un fenómeno nuevo si nosotros estudiamos historia justamente para establecer qué es específico y qué se repite en el presente con respecto al pasado. Solamente tirar que en Argentina hoy los libertarios son fascistas, aunque en sus maneras, en su forma de hablar y en las formas parecen que lo son, pero el contenido me parece que es otra cosa. No significa de que no sean escorias, si queremos hablarlo, cuando uno abre Twitter y ve que si se están riendo, por ejemplo, de que le pegan a un jubilado, un policía le pega a un jubilado realmente, y lo hacen, lo exponen en la opinión pública y se jactan de eso. Ahora leo tu mensaje, Juan. Como decía, vemos que son lacras sociales, pero no me parece que sea correcto, sino que estamos hablando de algo específico de este presente, que es diferente al fascismo. Ahora sí, leo el comentario que me hizo Juan. Por la defensa de lo privado y lo paraestatal, los poderes del Estado hoy por hoy responden a una lógica corporativista y narco. No sé, depende del Estado. Yo no, cuando te referís a una lógica corporativista y narco,
Sí, el personal, al principio de la charla hablaba de lo que es la diferencia entre el personal del Estado y personal político. Ambos cuerpos del personal político y del personal del Estado tienen, obviamente, formas de... Cuando hablaba de la contradicción entre un interés particular y el interés público, ¿no? Que es la misma contradicción que tienen todos los ciudadanos, en la forma de acaparar capital y riqueza personal, van a convivir con el mercado negro, no sé, para hablar con narcotraficantes, ¿no? Es una forma de convivencia. Pero no sé si los estados responden a una lógica corporativista. Me parece más entenderlo de que responden a una lógica competitiva, de apertura de competencia, en donde cada uno de los estados va a profundizar todas aquellas ramas productivas que le generen una mayor rentabilidad con respecto al mercado internacional. Es como una profundización en el caso argentino. No sé si en el caso estadounidense se va a dar así, no sé si en el caso europeo se va a dar así. Hoy por hoy en el caso argentino hablando, este estado de competencia, como lo llamaba Joachim Hirsch, lo que está haciendo es que se desintegre el tejido social que no sea rentable, pero que se profundice incluso en esta reestructuración productiva que está habiendo en Argentina, en donde parece ser que la actividad agropecuaria, la importación de productos de bajo valor agregado, no va a tener la misma importancia como lo va a hacer esta cuestión de pasar a exportar gas, petróleo, ¿no? Etcétera. Creo que va, me parece, por ahí el lado. Así que, bueno, hemos llegado al final. Me puse más chispita justamente al final yo. Me tenía reservado lo mejor. Va a haber algunos cortes, pero va a quedar subido en YouTube. Así que espero que no haya quedado tan largo. Voy a ver qué tanto quedó. Les mando un saludo, gracias por estar. Y bueno, nos estamos viendo para el capítulo 3.